Mis padres no asistieron a mi graduación y dijeron, no exageres, es solo un pedazo de cartón. Seguirás siendo el mismo fracasado de siempre, así que dije, entonces mi dinero solo es un pedazo de papel. No lo van a necesitar. Siempre supe que mis padres y yo teníamos una relación complicada. Pero supongo que nunca comprendí realmente cuánto hasta el día de mi graduación universitaria. El día que debería haber sido uno de los más orgullosos de mi vida se convirtió en la confirmación definitiva de algo que, en el fondo, siempre había sabido. Para ellos, yo era y siempre sería un fracaso. Mi historia no comienza con una infancia de abusos físicos ni de negligencia extrema. No, lo mío fue mucho más sutil. Un goteo constante de desaprobación, de expectativas imposibles de cumplir, de comparaciones con otros hijos de amigos y familiares que siempre resultaban en mi detrimento. Mira el hijo de los Martínez, con matrícula en todo, la hija de tu tía ya tiene trabajo en una multinacional. ¿Y tú, si te hubieras esforzado más? Mi padre, Roberto, era contador en una empresa de tamaño medio. Un hombre práctico, de números, que medía el valor de todo en términos de rentabilidad. Para él, la creatividad era una pérdida de tiempo, los sueños eran tonterías de adolescentes, y cualquier carrera que no garantizara un salario inmediato y sustancioso era, en sus palabras, tirar el dinero a la basura. Mi madre, Elena, era profesora de matemáticas en un instituto. Había crecido en un hogar donde el rendimiento académico lo era todo. Para ella, un 9 no era motivo de celebración, era un recordatorio de que no había conseguido el 10. Era la típica madre que al ver un examen con un 9,5 preguntaba, ¿y dónde está el otro 0,5? Crecí en un ambiente donde mis calificaciones nunca eran suficientes, donde mis intereses eran catalogados como pasatiempos inútiles, donde cada pequeño fracaso se magnificaba y cada logro se minimizaba. Has ganado el concurso de escritura, qué bien. Pero eso no te dará de comer, fue el comentario de mi padre cuando, a los 16 años, gané mi primer premio literario. Tal vez por rebeldía, tal vez por convicción personal, decidí estudiar literatura. La cara de disgusto de mi padre cuando se lo comuniqué es una imagen que nunca olvidaré. Vas a malvivir toda tu vida, sentenció. Mi madre, más diplomática pero igualmente decepcionada, intentó convencerme de que al menos optara por algo más práctico, como derecho o economía. Pero yo me mantuve firme. Literatura era mi pasión, y aunque sabía que no sería fácil encontrar trabajo, estaba dispuesto a luchar por ello. Además, tenía un plan. No quería ser solo un profesor, aunque respeto enormemente la profesión, quería ser escritor y editor. Tenía ideas claras sobre un nicho de mercado poco explorado en el mundo editorial hispano, y estaba convencido de que podía funcionar. Por supuesto, mis padres no financiaron ni un céntimo de mi carrera. Si quieres tirar tu vida por la borda, hazlo con tu propio dinero, fue su respuesta. Y eso hice. Trabajé como camarero, como repartidor, como asistente en la biblioteca universitaria. Dormí pocas horas, estudié en autobuses y metro, sacrifiqué fiestas y viajes. Pero cada semestre que pasaba, cada asignatura que aprobaba, me reafirmaba en mi decisión. Fueron 4 años durísimos. 4 años en los que apenas vi a mis padres, aunque vivíamos en la misma ciudad. Las pocas comidas familiares a las que asistía se convertían invariablemente en interrogatorios sobre cuándo sentaría cabeza y buscarían un trabajo de verdad. La idea de que ser escritor o editor pudiera ser un trabajo real nunca entró en sus esquemas mentales. Y así llegamos al último año de carrera. Mientras preparaba mi trabajo de fin de grado, surgió una oportunidad inesperada. Una pequeña editorial especializada en literatura fantástica estaba buscando un editor junior. El salario era modesto, pero era una puerta de entrada al mundo que me apasionaba. Presenté mi candidatura, pasé 3 rondas de entrevistas, y finalmente conseguí el puesto. Empezaría a trabajar justo después de mi graduación. Estaba eufórico. No solo había completado mi carrera con buenas notas mientras trabajaba, sino que además había conseguido un empleo relacionado con mis estudios antes incluso de graduarme. Algo que, según las estadísticas, solo lograba un pequeño porcentaje de recién licenciados. Llamé a mis padres para darles la noticia, pensando ingenuamente que esta vez, por fin, estarían orgullosos de mí. La conversación fue más o menos así.
Mamá, conseguí trabajo en una editorial. ¿Y cuánto te van a pagar? Bueno, para empezar es un salario base, pero tengo posibilidades de crecimiento y... O sea, una miseria. ¿Para eso has estudiado 4 años? Pero es exactamente lo que quería hacer, y no es fácil conseguir un trabajo así nada más graduarse. Si hubieras estudiado algo útil, estarías ganando el triple. Mi padre, que escuchaba por el altavoz, añadió su granito de arena. Siempre puedes volver a estudiar algo serio. Nunca es tarde para rectificar. Respiré hondo y cambié de tema. Les pregunté si vendrían a mi ceremonia de graduación, que sería en 3 semanas. Hubo un silencio incómodo antes de que mi madre respondiera. Cae en jueves, tendríamos que pedir día libre en el trabajo. Es mi graduación, mamá. Es importante para mí. No entiendo por qué tanta ceremonia. Es solo un trámite administrativo, un papel. Es el resultado de 4 años de esfuerzo, de trabajar y estudiar a la vez, de demostrarme a mí mismo que podía hacerlo sin vuestra ayuda. Otro silencio. Luego, la voz de mi padre. No exageres, hijo. Es solo un pedazo de cartón. Al final, seguirás siendo el mismo de siempre. No dijo fracasado, pero lo oí tan claramente como si lo hubiera gritado. ¿Vendréis o no?, insistí, con un nudo en la garganta. Ya veremos, tenemos que organizarnos, respondió mi madre de forma evasiva. Colgué poco después, con una mezcla de rabia y tristeza. Pero decidí no dejar que me amargaran el momento. Tenía amigos que me apoyaban, compañeros que valoraban mi esfuerzo, y pronto tendría colegas que respetarían mi trabajo. Si mis padres no querían formar parte de mi éxito, era su problema, no el mío. La semana de la graduación, volví a llamarlos para confirmar su asistencia. Mi madre me dijo que lo sentían mucho, pero que justo ese día tenían una reunión importante en el banco para revisar sus inversiones. Algo que, según ella, no podían posponer. Es más importante una reunión con el banco que ver a vuestro hijo recibir su título universitario, dije, sin molestarte en ocultar mi decepción. No seas infantil, Daniel. A tu edad deberías entender que hay prioridades en la vida. Y yo no soy una prioridad para vosotros. No es eso, pero esta reunión es por un tema de una inversión importante, es nuestro futuro. Mi graduación es mi futuro, mamá. No exageres, es solo un pedazo de cartón. No es como si eso fuera a cambiar nada. Seguirás siendo el mismo de siempre. Y entonces mi padre, que evidentemente estaba escuchando, añadió la estocada final. El mismo fracasado de siempre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que no les entusiasmaba mi carrera, pero escuchar a mi propio padre llamarme fracasado, así, directamente, fue demasiado. Durante unos segundos, no pude hablar. Luego, una claridad repentina me invadió. Como si todas las piezas del rompecabezas de mi relación con mis padres encajaran de golpe. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Es solo un pedazo de cartón. De la misma manera que el dinero es solo un pedazo de papel. ¿Qué quieres decir?, preguntó con tono suspicaz. Que si mi título no significa nada para vosotros, entonces mi dinero tampoco debería significar nada. Así que no lo vais a necesitar. ¿De qué estás hablando?, intervino mi madre. Hablo de que llevo años escuchando vuestras quejas sobre lo poco que ganaré, lo mucho que me arrepentiré, lo fracasado que soy. Pero curiosamente, cada vez que tenéis un problema económico, el fracasado soy yo quien os presta dinero. Era cierto. A pesar de su aparente estabilidad financiera, mis padres tenían una relación complicada con el dinero. Vivían por encima de sus posibilidades, siempre queriendo mantener una imagen de éxito ante sus amigos y familiares. En los últimos años, había habido varios momentos en los que me habían pedido préstamos temporales para cubrir gastos inesperados. Préstamos que, por supuesto, nunca se molestaron en devolver. Eso no tiene nada que ver, se defendió mi padre. Han sido situaciones puntuales. Como mi graduación. Una situación puntual a la que no podéis asistir porque tenéis cosas más importantes que hacer. Bien, yo también tengo cosas más importantes que hacer con mi dinero que prestároslo.
Estás siendo ridículo, dijo mi madre con tono severo. Mezclando cosas que no tienen relación. Tienen toda la relación del mundo. Se trata de respeto, mamá. De reconocer el esfuerzo del otro. Si mi carrera es una pérdida de tiempo, si mi trabajo es una broma, si yo soy un fracasado, entonces mi dinero, producto de ese trabajo y ese esfuerzo, también debe ser un fracaso, ¿no? Así que no os preocupéis, no os molestaré más con él. Colgué antes de que pudieran responder. Tenía el corazón acelerado y las manos temblorosas, pero también sentía una especie de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, había dicho exactamente lo que pensaba. El día de la graduación llegó. Mientras me ponía la toga y el birrete, intentaba no pensar en las 2 sillas vacías que habría entre el público. Me había asegurado de invitar a amigos, compañeros, incluso a algunos profesores con los que había establecido buena relación. No estaría solo. Para mi sorpresa, mientras esperaba en la fila para subir al escenario, vi entrar a mi tía Clara, la hermana de mi madre. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre había sido amable conmigo. Me saludó con la mano y sonrió. Al menos alguien de mi familia había venido. La ceremonia transcurrió con la solemnidad habitual. Cuando escuché mi nombre y subí a recoger mi diploma, escuché algunos aplausos y vítores de mis amigos. No eran mis padres, pero en ese momento, me di cuenta de que era suficiente. Más que suficiente. Después de la ceremonia, mi tía Clara se acercó a felicitarme. Estoy orgullosa de ti, Daniel, me dijo mientras me abrazaba. Sé que no ha sido fácil. Gracias por venir, tía. No esperaba ver a nadie de la familia. Tu madre me contó que no podían venir. Me pareció extraño. Así que decidí venir yo. Espero que no te importe. Al contrario. Significa mucho para mí. Clara me miró con una mezcla de afecto y preocupación. Sé que mis palabras no sustituyen a las de tus padres, pero quiero que sepas que lo que has conseguido es importante. Y el camino que has elegido es válido, aunque ellos no lo entiendan. ¿Te han contado algo más?, pregunté, intuyendo que había algo más detrás de su visita. Tu madre me llamó ayer, bastante alterada. Me contó vuestra última conversación. La parte del dinero. Ah, eso. Sí, eso. Tu madre estaba indignada, pero yo, bueno, creo que entiendo por qué dijiste lo que dijiste. Me sorprendió su comprensión. Clara siempre había sido la oveja negra de la familia, la única que había seguido un camino poco convencional. Había estudiado bellas artes, había viajado por el mundo, había tenido varios trabajos diferentes. Ahora que lo pensaba, tal vez teníamos más en común de lo que creía. No fue solo por la graduación, le expliqué. Ha sido toda una vida sintiéndome juzgado, menospreciado. Como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Lo sé. Conozco bien a mi hermana y a tu padre. Tienen una visión muy estrecha del éxito y la felicidad. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Sabes? Tu madre era diferente cuando éramos jóvenes. Tenía sueños, inquietudes artísticas. Pero nuestros padres eran aún más estrictos que ella lo es ahora. La moldearon para que se ajustara a sus expectativas. Nunca había pensado en mi madre como alguien con inquietudes artísticas. Siempre había sido la mujer práctica, la que priorizaba lo seguro sobre lo incierto. ¿Y qué pasó? La vida, supongo. Se casó con tu padre, que compartía la visión de nuestros padres. Tuvo hijos, responsabilidades. Y poco a poco, se convenció de que el camino seguro era el único posible. Y luego intentó convencerte a ti de lo mismo. Me quedé pensativo. No justificaba su comportamiento, pero al menos me daba una perspectiva diferente. ¿Crees que algún día entenderán?, pregunté. No lo sé, Daniel. La gente cambia, pero a veces necesita un catalizador. Quizás tu postura firme sea ese catalizador. O quizás no. Pero lo importante es que tú sigas tu propio camino, con o sin su aprobación. Esa noche, después de celebrar con mis amigos, volví a mi pequeño apartamento sintiéndome extrañamente en paz.
Había conseguido mi título, tenía un trabajo en lo que me gustaba, y aunque la relación con mis padres estaba en su punto más bajo, sentía que por fin había establecido unos límites necesarios. Durante las semanas siguientes, no supe nada de mis padres. Comencé mi trabajo en la editorial, me adapté a mi nueva rutina, y poco a poco, la herida de su ausencia en mi graduación fue cicatrizando. Un mes después de empezar en la editorial, recibí una llamada de mi madre. Necesitaban dinero para arreglar una avería en el coche, y el seguro no cubría todos los gastos. La cantidad no era pequeña. Entiendes que después de nuestra última conversación, esto es incómodo, dijo mi madre, con un tono que mezclaba la irritación con la vergüenza. Lo entiendo perfectamente, respondí con calma. Entonces, ¿nos puedes ayudar o no? No. La respuesta, tan directa, tan simple, la dejó momentáneamente sin palabras. ¿No? No, mamá. Como dije, si mi carrera, mi trabajo y mis logros no valen nada para vosotros, entonces el dinero que gano con ellos tampoco debería valer. Es solo papel, al fin y al cabo. Daniel, por favor. No seas infantil. Esto es serio. Lo sé. Tan serio como mi graduación, a la que no pudisteis asistir por una reunión con el banco. Tan serio como que papá me llamara fracasado. Tan serio como años de menosprecio hacia lo que hago y lo que soy. Así que no puedo ayudaros. No esta vez. Mi madre colgó sin despedirse. Sabía que estaba furiosa, pero también sentí que, por primera vez, mis palabras habían calado hondo. 2 semanas después, recibí un mensaje de mi padre pidiéndome que fuera a comer con ellos el domingo. No mencionaba nada sobre nuestra disputa ni sobre el dinero. Simplemente decía que mi madre había preparado mi plato favorito y que les gustaría verme. Acepté con cierta cautela. No esperaba una disculpa, pero al menos parecía un intento de acercamiento. La comida fue tensa al principio. Hablamos de temas superficiales, del tiempo, de noticias, evitando cuidadosamente los temas conflictivos. Hasta que, para mi sorpresa, mi padre sacó el tema. Tu madre y yo hemos estado hablando, comenzó, incómodo, sobre lo que pasó con tu graduación. Me limité a asentir, esperando a ver hacia dónde iba. No estuvo bien que no fuéramos, continuó. Independientemente de lo que pensemos sobre tu carrera, era un día importante para ti. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de mi padre, era lo más parecido que había escuchado nunca. Y sobre lo que dije, añadió con visible esfuerzo. Lo de, ya sabes. No lo pienso realmente. Estaba enfadado. ¿No piensas que soy un fracasado?, pregunté directamente. Mi padre suspiró. No, hijo. No lo pienso. No es la vida que yo habría elegido para ti, pero es tu vida. Y pareces contento. Lo estoy, papá. Me gusta mi trabajo. Tengo buenos amigos, estoy empezando a publicar mis propios textos en algunas revistas. No soy rico, pero me las arreglo. Para mí, eso no es fracasar. Mi madre, que había permanecido en silencio, intervino. Supongo que tenemos visiones diferentes del éxito. Nosotros crecimos con la idea de que la seguridad económica lo era todo. Tú valoras otras cosas. No es que no valore la seguridad, aclaré. Es que también valoro la felicidad, la pasión por lo que hago. Y creo que es posible tener ambas cosas. La conversación continuó, más abierta y honesta de lo que había sido en años. No resolvimos todas nuestras diferencias, por supuesto. Mi padre seguía pensando que había elegido un camino difícil, y mi madre aún se preocupaba por mi futuro económico. Pero al menos estábamos hablando, escuchándonos de verdad por primera vez en mucho tiempo. Antes de irme, mi padre me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Dentro había una tarjeta de felicitación por mi graduación, y una foto enmarcada de cuando era niño, escribiendo concentrado en mi cuaderno. No recordaba la foto, pero me conmovió que la hubieran guardado todos estos años. Siento que no estuviéramos allí, dijo mi madre, con la voz quebrada. Me gustaría poder volver atrás y cambiar eso.
No podemos cambiar el pasado, respondí. Pero podemos intentar que el futuro sea diferente. No fue un final de película donde todos nos abrazamos y los problemas desaparecen. La realidad nunca es tan simple. Pero fue un comienzo. Un reconocimiento de que había heridas que necesitaban sanar, y de que todos teníamos que poner de nuestra parte para que eso sucediera. Han pasado 2 años desde entonces. Mi relación con mis padres sigue siendo complicada, con altibajos, con momentos de conexión y momentos de frustración. Pero hay una diferencia fundamental, ahora hay respeto. Puede que no siempre entiendan mis decisiones, pero ya no las descartan automáticamente. Y yo he aprendido a no esperar su aprobación para cada cosa que hago. En cuanto al dinero, establecí límites claros. Les he ayudado en algunas ocasiones, pero siempre con condiciones y plazos de devolución que ahora respetan. Y curiosamente, desde que establecí esos límites, sus emergencias financieras han disminuido considerablemente. Mi carrera va bien. La pequeña editorial para la que trabajo ha crecido, y yo con ella. Tengo más responsabilidades, un mejor salario, y he publicado mi primer libro de relatos, que aunque no ha sido un bestseller, ha recibido buenas críticas. El día de la presentación de mi libro, miré entre el público y allí estaban mis padres. No en primera fila, no haciendo alarde de orgullo desmedido, pero presentes. Y cuando terminó el acto, mi padre se acercó, me dio la mano con firmeza y dijo: «Buen trabajo, hijo». No era una ovación, no era un abrazo efusivo, no era el reconocimiento total de que había tenido razón desde el principio. Pero para alguien que creció escuchando que sus sueños eran una pérdida de tiempo, esas 3 palabras significaron un mundo entero. A veces, las victorias más importantes no son las grandes revoluciones, sino los pequeños cambios. Un buen trabajo donde antes solo había silencio. Una presencia donde antes había ausencia. Un respeto donde antes solo había desaprobación. Y si hay algo que he aprendido en todo este proceso, es que el verdadero valor de un título, de un trabajo o de una relación no está en el papel que lo certifica, sino en lo que significa para ti. En cómo te hace sentir. En cómo te ayuda a crecer. Mi diploma de literatura no es solo un pedazo de cartón. Es el símbolo de mi perseverancia, de mi pasión, de mi capacidad para mantenerme fiel a mí mismo incluso cuando todos me decían que estaba equivocado. Y eso, más que cualquier cifra en una cuenta bancaria, es lo que me hace sentir realmente exitoso. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.